Perfecto, ahí tenemos la presentación. Nosotros vamos a exponer el caso de Italia y, bueno, comenzaremos con los antecedentes del caso. En primer término, la demanda era la demandante era maestra de una escuela privada en Siracusa llamado Lentini. En julio de 1998, la señora C, que obviamente por protección de datos personales no se pone el nombre de la persona, presentó una denuncia penal ante la Policía de Ingresos, que es la Policía de Finanzas italiana, sobre irregularidades en la gestión de asuntos en la escuela. La demandante declaró que ella era miembro de facto de la organización escolar. El 20 de julio de 1998, la Policía de Ingresos registró la oficina central de la compañía, es decir, del colegio, y las casas de los miembros de dicha escuela. En ese momento, la demandante recibió una notificación oficial de que estaba bajo investigación. La y le informó que ella y las otras personas acusadas iban a continuar durante un proceso de investigación. Posteriormente, la Fiscalía solicitó al juez de instrucción que emitiera una orden de arresto en contra de la solicitante y otras personas acusadas en la asociación delictiva por evasión fiscal, falsificación de documentos oficiales, y la demandante recibió la decisión del juez puesta bajo un arresto domiciliario. Sin embargo, la Policía de Ingresos compiló un archivo sobre ella y el resto de los involucrados en donde se incluyeron fotografías y huellas digitales. El mismo día, el fiscal adjunto responsable de la investigación convocó a una rueda de prensa en donde se dio una conferencia y en ella se presentó una imagen del demandante. Aquí el caso es de que derivado de esta conferencia de prensa se presentó las imágenes de las personas involucradas en la investigación y, y dos periódicos locales italianos generaron notas periodísticas en donde, pues como nosotros sabemos, con tintes amarillistas, pues aparecía la imagen de la demandante. El caso que nosotros analizamos en este momento se originó derivado de una solicitud contra la República Italiana presentada ante la Corte del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. En él, la señora Carmela Siaca, que es la demandante, se queja de la publicación de la fotografía en la conferencia de prensa organizada por la Fiscalía y la Policía, en donde pues había existido una invasión a su vida privada. Esto en contra del artículo 8 de la Convención. Como nosotros sabemos, el artículo 8 se refiere principalmente a la protección de vida privada, en donde nadie debe de ser molestado en su esfera privada. La queja original de la demandante también refiere a la divulgación de información sobre ella en la conferencia de prensa. El gobierno había presentado observaciones sin hacer una distinción entre la información divulgada y la información de la fotografía. Siguiente lámina, por favor. El gobierno observó que el derecho de la demandante a la protección de su vida privada estaba limitado por el derecho público a ser informado por el objeto de prevenir nuevos delitos. Aquí tenemos una ponderación de derechos entre el interés público y la protección de la vida privada. La demandante impugnó la comunicación del gobierno argumentando que interfería que había una interferencia de acuerdo con la ley conforme al párrafo 2 del artículo 8 de la Convención. Sin embargo, el público desconocía el delito, no había tenido ningún interés en conocerlo y cómo progresaba la investigación. En cualquier caso, la prensa obtuvo la fotografía por parte de la policía y el contenido de los artículos escritos después de la conferencia de prensa contradecía la afirmación de que no había habido una declaración formal de culpabilidad por parte de la autoridad judicial. Recordemos que cuando existe un proceso, es decir, que se encuentra subyúdice, no podemos decir que alguien es culpable hasta demostrar lo contrario. Al final de cuentas, el tribunal emite una resolución en donde principalmente establece los siguientes criterios. El primero,
A pesar de la naturaleza grave de los delitos, la información relacionada con el proceso penal y sobre todo la fotografía tomada por los investigadores en el momento de arresto de la demandante debía de haber permanecido en secreto. La solicitante no era alguien que aparecía en un contexto público, en donde pues no era objeto, sino que era objeto de un proceso penal. La fotografía publicada, que había sido tomada solo con el propósito de que la autoridad fiscal llevara a cabo su investigación, había sido entregada a la prensa por la Policía de Ingresos, vulnerando la vida privada del demandante. Y finalmente el tribunal concluye que se había demostrado una interferencia, no había sido conforme a la ley, y la Corte concluye que existió una violación efectivamente en el artículo 8 de la Convención. Bien, como hemos visto hasta ahorita, el caso presenta dos cosas. El uso de un elemento que consideramos como dato personal, que es la fotografía, y el mal procedimiento que se dio al tratamiento de esta. Entonces, me gustaría retomar primero que nada la fotografía como dato personal. Así entonces, vamos a establecer lo siguiente. La imagen de una persona, al ser capturada, es un dato de carácter personal. Por lo tanto, esta captura de imagen o fotografía constituye un tratamiento de datos. La localización de una imagen en concreto implica que tiene una estructura de fichero. Entonces, como vamos viendo, tiene la imagen, la fotografía, es una captura de la persona y constituye un dato personal, y su manipulación es mediante una estructura de fichero, sea automática o a la antigüita, sea vía análoga, vamos a ponerlo así. Pero ya sea automático o análoga, cada persona decide la difusión que tiene que tener su fotografía. En este caso, la fotografía fue tomada, pero la persona, sin conocimiento de ella, no pudo determinar su uso. El encargado, en este caso el sujeto obligado, era una instancia del gobierno y no le dio tratamiento adecuado, puesto que la fotografía era para el archivo y no para compartir vía pública. También se alegó dentro del proceso que la persona a quien se le tomó la fotografía estaba dentro de un proceso de averiguación previa y no era una persona pública. Entonces su fotografía y la transmisión a los medios no era adecuada. Antes de seguir, me gustaría involucrar un poquito lo que es la biometría fotográfica para dar un entorno respecto a cómo ha llegado este tipo de elemento a ser un elemento más allá de una captura de imagen. Recordemos que la biometría involucra el reconocimiento de características biológicas y con base en esas biológicas de comportamiento. ¿A qué me refiero? Una fotografía puede revelar una característica física e incluso el origen étnico o racial. Si bien el ADN lo puede proporcionar, una imagen te puede decir el tono de piel, y esto puede llevar a hacer inferencia sobre su origen racial, lo cual considero yo, la fotografía se está ya manipulando, se está tomando ya como un dato personal sensible. Bien, esta característica de la fotografía con sus parámetros biométricos que hace la identificación biológica, dado que se puede capturar y monitorear vía video, la fotografía nos puede dar información de la actividad de la persona, no solamente para reconocerla, sino saber su ubicación, posición, distribución y orientación dentro de un entorno. Entonces, esta información mal empleada puede ser que viole totalmente la intimidad de la persona, más allá de solamente reconocerla. En este caso, la fotografía de la demandante, volviendo a la temática que nos incumbe, tenía la necesidad de una investigación concreta, pero no tuvo el tratamiento que se le tenía que dar y por ello se viola un derecho humano, en este caso de la privacidad. Si bien la Convención menciona el artículo 8, el artículo 12 correspondría a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que englobaría, pues, digamos, a todo un amplio espectro dentro de nuestra sociedad. Dentro de estas dos cosas, yo identifico dos problemas. Uno, se falla en el principio de finalidad y se falla en el deber de seguridad y confidencialidad de la fotografía. Ante estas dos fallas, la OCDE recomienda
aparte de las políticas de privacidad implementadas dentro de la implementación de organismos que vigilen estos derechos, recomienda una adopción de cultura y educación respecto a la concientización del cuidado de la privacidad. Para terminar, tenemos las siguientes conclusiones. La fotografía es un dato sensible que al capturar características físicas puede revelar datos sensibles y que empleada en procesos biométricos puede proporcionar información de actividad. Esto va reflejado incluso con clases anteriores en donde vimos que las TICs pueden llegar a capturar, como lo mencioné bien, la posición, ubicación y costumbres que hace la persona, no solamente con identificar la foto y seguirla. También en este caso vimos que la falta de principios o deberes en el tratamiento de los datos personales en la fotografía implica violentar la privacidad de la persona, lo cual, como vimos, tanto la Comisión Europea como la Declaración Universal de Derechos Humanos es una violación al mismo derecho humano. Por último, el mal uso de esos datos o faltas de su tratamiento implica un riesgo en el derecho al debido proceso legal, incluyendo el derecho a presumir inocencia o derechos vinculados a otros procesos penales. Por nuestra parte es todo. Esperamos que haya sido clara nuestra explicación y esperamos sus comentarios.